Ya está. Haz una cosa, déjame que lo paso yo mejor. Bueno, dale. Ahí está. Mm, ¿Se ve? Sí. Sí, Bueno, la propuesta era este segundo encuentro en torno a la palabra con el Evangelio de Lucas, tratando de descubrir, siendo el evangelista que le dedica más tiempo a María, en el mismo texto que nos propone, ¿no? De qué nos habla. El otro día, alguito pudimos ver de la Anunciación, y ahora surgió la idea de ver el Magnificat, que es otro momento, más que momento Magnificat, es una exclamación que Lucas pone en boca de María, pero que expresa mucho más que una simple plegaria de la Virgen, ¿no? Contiene toda la expectativa judía y podríamos decir que toda la expectativa humana. Como son encuentros de la palabra, la idea siempre es compartir la palabra. Por eso, a ver si alguien quiere leer el texto. Bueno, puedo leer. María dijo entonces. ¿Quién va a leer? ¿Leo? Sí. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó. Bueno, quedó igual, es hasta allí, ¿no? En favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Claro, justamente la idea es esto. Lo primero que tenemos que ver es cómo hay un contexto de este cántico, ¿no? Siempre me parece que ayuda mucho ubicar un texto en el contexto para tratar de descubrir a dónde apunta lo que el autor quiere decir. Este lo usamos el otro día. Acuérdense, relatos de la infancia. Podríamos decir que son dos grandes partes en torno a anuncios y en torno a nacimientos. Obviamente, el Magnificat se ubica en eso que llamamos el díptico de anuncios. Es un episodio complementario, pero que en el fondo reúne los dos anuncios significativos, el de Juan y el de Jesús, ¿no? De acá, yo vuelvo para atrás, y entonces, ¿qué hago? Elimino el 56 para que nos demos cuenta que la idea es quedarnos en el Magnificat como tal, ¿no? Y en este también, ¿yo qué hago? Saco la Anunciación ahora, porque ya ubicamos que este cántico, esta plegaria, esta exclamación de alabanza que Lucas pone en boca de María, ¿no? Está en un marco grande. Pero lo que hay que entender es que está en un marco más concreto. En el fondo, el Magnificat forma parte
de la visitación. Es la visitación. La visitación que expresa la alegría del acontecimiento, la visitación que remarca la presencia del Espíritu, el Espíritu que actúa en Isabel para que justamente diga lo que Lucas tiene interés que diga. ¿Qué es lo fundamental que va a decir justamente ella? La madre de mi Señor venga a visitarme. Esto es muy judío, esto es muy del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Israel vive de esa visita de Dios. En esta parte inicial del Evangelio de Lucas, el verbo visitar aparece varias veces. Y es un verbo importante en este evangelista. Entonces, en ese marco, después de los dos anuncios, ya Zacarías recibe un anuncio y la esposa queda embarazada. María recibe un anuncio, queda embarazada. Se produce el encuentro. A Lucas le interesa, en primer lugar, la visitación como encuentro. Juan y Jesús se encuentran ya desde el vientre de sus madres. Y toda esa parte de la visitación se cierra en lo que hace a Isabel en esa expresión tan rica, feliz de ti por haber creído. Acuérdense que el otro día dijimos que a Lucas le interesa sobremanera mostrar a María como discípula privilegiada del Hijo. Porque entonces puede ser modelo de esa comunidad discipular. Y lo primero que se pide al discípulo, ¿qué era? Esa profunda fe. Acuérdense que 2 veces en el texto de Lucas escuchábamos lo mismo, ¿no? Es decir, el que escucha la palabra y la practica. En ese marco, prácticamente la escena de la visitación en su primera parte la tiene Isabel actuante. El Magnificat es la respuesta de María. Quiere decir, es el momento de María en esa escena de la cual forma parte la visitación. No está fuera de ella, ¿no? Y entonces acá, también lo voy a hacer lo más rápido posible, pero lo mejor posible, ¿no? Hay diferentes formas, y esto es importante por la riqueza misma del texto. Vamos a presentar un par de miradas, ¿no? De mirada teológica, presentación de la estructura y eso. Primero hay que decir, es un cántico inspirado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, del 1 al 10. Es la escena cuando Ana va al templo para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque había pedido un hijo y ella estaba embarazada. Y ese hijo va a ser Samuel. Deliberadamente Samuel va a iniciar toda la vida profética en Israel. Entonces, 2 grandes temas que aparecen, digamos, teológicamente. El primero celebra la misericordia por los pobres y los humildes. Dios es el que tiene misericordia del hombre abatido. Esto podemos decir, primero que está mucho en el Antiguo Testamento, pero vamos a hacer un trabajito para que vean lo rico de este cántico, ¿no? Es decir, en la historia de Israel, esta es una constante. Ahora un poco nos escandalizamos, que si el Papa dice una cosa, que dice otra, que no dice nada más que no sea algo bíblico en esto, ¿eh? En todo el Antiguo Testamento, en diferentes lugares, los salmos mucho y los profetas también, va a ser permanente como signo de la ternura de Dios la misericordia por los más pobres y los más humildes. Y esto aparece en este cántico. Lo que va a reforzar, que lo va a hacer, lo vamos a ver ahora, en un contexto de oposición a los poderosos. En esto Lucas es muy concreto, ¿no? El otro gran tema que aparece es el poder de Dios y su fidelidad a las promesas que él había hecho a los patriarcas, ¿no?
Por eso Israel es el objeto del favor de Dios. Y esto es importante, espero que nadie se escandalice, ¿no? Ustedes ya saben que en la Escritura muchas cosas que se atribuyen a alguien, no sabemos exactamente si las dijeron esas personas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces ya decimos algo valioso. El cántico del Magnificat, que se atribuye a María, que evidentemente no es de la Virgen, ¿no? Es también simbólicamente el cántico de Israel y sobre todo de los pobres de Yahvé, una categoría que existía en el Antiguo Testamento que justamente hablaba de los más simples, de los más sencillos. Cuando muchos, sobre todo los jefes, los reyes, los poderosos de Israel, le daban la espalda a Dios, una parte profundamente creyente del pueblo, esos pobres de Yahvé, siempre se mantuvieron fieles. Por lo tanto, el Magnificat es de alguna manera también el cántico de ese pueblo. Y me adelanto, el Magnificat, por lo tanto, es el cántico también de la iglesia. Y sobre todo en la iglesia, de aquellos que justamente expresan ese pueblo fiel. ¿Ven? Entonces, la respuesta de María es reunir lo más rico del Antiguo Testamento, centrado en esa ternura misericordiosa de Dios por los más débiles, y alabar a Dios por la fidelidad a las promesas hechas. Es el pueblo que reconoce el actuar de Dios. Vuelvo a lo anterior. Isabel reconoce, ella hace un acto de fe. El Espíritu la está animando, que en el vientre de su parienta está el Señor. No le pidan teología a Isabel, pero es como que intuye que se está cumpliendo la promesa. Algunos dicen que el texto de la visitación está tomado de otro libro, del segundo de Samuel, que tiene que ver cuando el arca de la alianza que contenía las tablas tenía que llegar a un lugar determinado, el lugar de David, ¿no? Y entonces el arca contenía a Dios, así lo entendían. En el fondo lo que Isabel hace, se lo lee desde el Antiguo Testamento, es una especie de relectura de esa arca, por eso a María muchas veces la han llamado así, la nueva arca, que contiene al Hijo de Dios. Bueno, me apuro porque si no me faltan 500 diapositivas. Una estructura posible para ver, lo voy haciendo más rapidito, es la que tienen delante. Una primera parte que está caracterizada por lo personal, el famoso mío me, es decir, mi alma, mi espíritu, mi Salvador, me llamarán feliz, ha hecho grandes cosas por mí. Es como que esa primera parte, del 46b al 49, tiene claramente la idea de una María que expresa confesionalmente lo que ella sabe y siente que Dios hizo en ella. La segunda parte ya tiene que ver con Israel. Es una especie de evocación de esa historia judía que se hace historia de salvación. Y esto es importante. El presente siempre se vuelve historia de salvación. Cuando se anuncia es un momento histórico. Cuando se cumple es la plenitud. Y esto se sigue repitiendo ahora. Por eso la misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Es el Dios actuante. En el centro, algunos, acá no vamos a hacer una interpretación única, ¿no? Porque esta es la riqueza de la palabra. Algunos ponen como eje esta expresión del 49b, su nombre es santo, el totalmente otro, como si estuviese diciendo Lucas, la historia definitiva que se está construyendo tiene como fundamento aquel que es el totalmente otro. De acá muchos ven que los primeros versículos
hablan de la experiencia vivida por María. Pero vuelvo a lo que dije antes. El Magnificat hay que leerlo desde la perspectiva de la Virgen, pero hay que leerlo desde la perspectiva de Israel. Vamos a tener que leerlo desde la perspectiva de este tiempo presente. Nosotros, nuevo pueblo de Dios. Podríamos decir, Lucas nos muestra a la discípula de Jesús, del Hijo, que relee la historia judía en clave de presente. Es la tarea que nos queda a nosotros, releer la historia de la salvación, teniendo a la Pascua en el medio, para traerla al presente, ¿no? Otro dato interesante, esta contraposición de la segunda parte, ¿se acuerdan? El Dios que actúa misericordiosamente en favor de Israel. Esto es muy propio de Lucas, ¿ven? Desbarata los planes de los arrogantes, derriba a los poderosos, despide vacíos a los ricos. Muchos han preguntado si esto tiene que ver con cosas concretas o meramente cosas interiores, espirituales. El que conoce algo de Lucas sabe que esto implica las dos cosas. Puede haber una dimensión interior, pero también tiene que ver con algo concreto. Entonces acuérdense de las bienaventuranzas. Me adelanto un poquito. Las bienaventuranzas de Lucas, algún día ojalá las pudiésemos trabajar a fondo comparándolas con las de Mateo. Felices los que tienen alma de pobres. Tenemos en Mateo 5. Felices los pobres. Lucas 6. ¿Una mejor que la otra? No. Los biblistas, la mayoría, piensan que el original más cercano es el de Lucas. Pero cada uno tiene una intención diferente. Por eso se anima a modificar la frase. Entonces, lo que el texto del Magnificat dice, hay que leerlo en esa radicalidad de Lucas. Evidentemente, es decir, el proyecto de Dios viene de tal manera que el poderoso no lo va a entender. Y delante del reino se cae. Quizás siga siendo poderoso en su mundo, quizás siga teniendo un montón de riqueza, pero en el reino de Dios, esa riqueza no sirve para nada. Hay una mirada teológica, no sociológica. ¿No? En estas 7 acciones divinas que trae el texto, podemos descubrir este estilo en el que el Señor va construyendo la historia, así se comporta. Acuérdense que los profetas permanentemente tenían la tarea de defender al más desvalido. En la ley judía, que se sigue todo el tiempo de Israel, la viuda, el huérfano y el extranjero. No sé. Eran los más precarios. Bueno, Dios siempre está con todos, pero de una manera especial cuida y protege a aquellos que justamente están experimentando la mayor debilidad, la mayor precariedad, ¿no? Y como el mensaje de Dios a través de los profetas era un mensaje exigente de conversión, que sobre todo tocaba a los poderosos, porque eran los que arruinaban al resto, y evidentemente estos rechazaban. Y esto va a pasar lo mismo con Jesús. Da para pensar mucho de todo el tema social acá, pero bueno. ¿Dónde estoy? No sé. No, yo tampoco. Bueno. Isabel está hablando, pero no me escuchan, así que yo los estoy Vamos, escuchando a Isabel. ustedes y Te yo os escuchamos. escucho, pero no os puedo ver. No os hagáis problemas, sigo escuchando. Silenciá, por favor. Bueno, con todo esto, ¿qué se descubre? ¿No? Que entonces María forma parte de estos pobres. Y acá uno puede entender, primero, ella en su opción de vida se identificaba con ese estilo. A ver, no la pensemos una pobrecita, Es
Es decir, ella se identificaba con ese estilo. Los pobres de Yahvé no buscaban a Dios en clave, ni esperaban el Mesías rey, ni esperaban el Mesías todopoderoso. Entonces, ella forma parte de los puros y sencillos de corazón. Y esto es lo que sin duda el Magnificat está mostrando. Bueno, esto es algo, lo voy a pasar, porque se me va el tiempo. Simplemente lo hago rapidito esto, porque el Magnificat, dije hace un rato, que es una obra del Antiguo Testamento en el fondo. Es del Nuevo, pero contiene la riqueza, la sabiduría y la plegaria más rica del Antiguo Testamento. Entonces, acá rapidito, fíjense cómo muchos de los versículos del Magnificat tienen, no paralelos técnicamente hablando, pero versículos muy cercanos, ¿no? Y mi espíritu, no lo voy a leer todos, pero sería interesante, inclusive el Power está disponible, si alguien lo quiere pedir, se le da. Pero fíjense qué riqueza, ¿ven? El autor, es más, suelen decir que Lucas toma un himno ya preexistente, le agrega algunos elementos, porque esto expresa la piedad judía, esto expresa la sabiduría judía, esto expresa la fe más profunda de Israel, ¿no? Entonces, mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, dice Lucas. Fíjese el texto de 1 Samuel. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Fíjense la cercanía. Y lo mismo en Habacuc. Pero yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. Hay textos que son casi semejantes. Y lo mismo podemos decir del versículo 48, porque él miró la bondad, con bondad la pequeñez de su servidor, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Primero Samuel, que aparece, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor. ¿Ven? Es decir, la súplica que hacía Ana, desde la perspectiva del servicio, es la servidora, la creyente que está a disposición del Señor. Aparecen salmos, fíjense el Salmo 111:9. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. No decimos que es una copia exacta, pero evidentemente este salmo inspiró al autor del Magnificat, ¿no? El 103. Pero el amor del Señor permanece para siempre y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de generación en generación, teníamos arriba, de los que le temen. ¿Ven? Fíjense qué belleza, cómo el autor del Magnificat resume lo más rico de Israel. Bueno, y hay más, no lo voy a hacer todos porque si no se va a ir el tiempo. Bueno, yo basta. Nati, ¿seguís vos? ¿Te paso, hospedás vos o seguís vos con lo mío? Estás apagada el audio. Ahí. Digo, si vos dejás de compartir, comparto yo y lo hago desde acá. Todo tuyo. Bárbaro. ¿Se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces simplemente por ahí ir ahondando, ¿no? En algunas cosas que ya por ahí se fueron diciendo, ¿no? Pero que queríamos por ahí de subrayar, tomando algunos versículos del texto para ver hoy qué nos dicen también a nosotros, qué tienen que ver con nuestra vida,
a qué nos invita también, ¿no? El Magnificat. Y bueno, arrancamos con el último versículo, ¿no? Antes de empezar esto, que esta expresión de dichosa tú por haber creído, podemos vincularla con la de Jesús que le dijo a Tomás, dichosos los que crean, ¿no? Acá vemos cómo esta bienaventuranza se cumple también, ¿no? ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es el feliz? ¿Quién es aquel que alcanza esa plenitud, no? Bueno, aquel que realiza el designio de Dios, aquel que cree. Y acá también, ¿no? Nosotros, la persona, el hombre, mujer, no se salva porque obedece una ley exterior, ¿no? O reglas o normas, sino justamente por creerle a Dios, ¿no? Y en este creerle, entregándole también nuestra vida, ¿no? Así. Y así también nosotros seremos dichosos como fue María, ¿no? Es una vocación para toda la humanidad, la felicidad, ¿no? Y en este está el cumbre de la libertad humana. Yo no cumplo normas, sino que adhiero, ¿no? A esta propuesta que el Señor me hace, ¿no? Dichosa por haber creído, le creo. Y como decía al inicio también Billy, bueno, empezaba con esta parte más personal, esta primera parte, ¿no? Donde María canta, donde María reconoce esta grandeza de Dios, lo alaba por lo que el Señor hace en ella, ¿no? Estas bendiciones. Y es una alegría que no la podemos tener en un límite de tiempo, ¿no? Es una alegría que está más allá. Y acá también, como decía Billy, aparece el título de Salvador, ¿no? Que va a ser importante también a lo largo del Evangelio de Lucas, ¿no? Y acá, bueno, por ahí el clima que hay de fondo que sobresale es la característica de la alegría, ¿no? A ver esta actuación de Dios que irrumpe en la historia, ¿no? En la plenitud de los tiempos. Y esta alegría y estos ojos, ¿no? También de María para poder descubrir también presente en su vida esta presencia de Dios como Dios va actuando. Y podemos decir que la verdadera, digamos, razón de alabanza de María es porque Dios miró su humillación, ¿no? María va a ser la madre de Dios, la madre de Jesús, y no lo hace porque tiene todos los méritos, porque es la más grande, al contrario, porque es la más pequeña, ¿no? Y en eso, al hacerse ella pequeña y proclamar esta grandeza de Dios, está anunciando también que fue su obra, ¿no? La que está realizándose. Y es por eso que también todas las generaciones la van a felicitar, ¿no? Porque fue María la que aceptó esta propuesta de fe que Dios le pedía, ¿no? Esta nueva misión, que era la de ser madre de su hijo. Y pensaba en esto, ¿no? Bueno, ha hecho grandes cosas por mí. Podemos también nosotros preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son aquellas obras que Dios está haciendo por mí? ¿No? Sean grandes, sean chicas, ¿no? Y poder descubrir lo que nosotros vamos viviendo, ¿no? Con estos ojos de la fe. Así como María pudo cantar que este magnífica, esta alabanza por las grandes cosas que hizo en ella, bueno, también nosotros, esta invitación a ver con los ojos de la fe las maravillas que Dios va obrando, ¿no? En nuestra vida. Grandes, chiquitas, pero que está presente. Y acá cuando lo pensaba, también me venía mucho a la mente el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla de una memoria agradecida también, ¿no? De este alabar, de agradecer a Dios por lo que Dios va obrando, ¿no? Bueno, en este caso, en esta primera parte, en la vida concreta, pero también en la historia, ¿no? Entonces, esta invitación, ¿no? A descubrir en nuestra propia vida de todos los días el paso de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esas obras que el Señor está haciendo por mí?
Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, ¿no? Esta, también como decía Billy, ¿no? Esta presencia de Dios que está actuando en el presente, en el hoy. Y no solo acá, en el presente, digamos, ¿no? Sino en el pasado y también en el futuro. La misericordia de Dios va a permanecer, ¿no? Y esta certeza, ¿no? De que el Señor continúa actuando y que solo desde la fe puede hacernos conscientes su cercanía y su presencia, ¿no? Reconocer que si miramos a nuestro alrededor con los ojos sencillos y limpios de la fe, podemos percibir esa misericordia de Dios en nuestro favor y descubrir a veces sus signos sensibles, ¿no? Como les digo, en nosotros y también a nuestro alrededor, siempre con esta mirada, ¿no? de fe. Y acá ya entramos como en esta segunda parte, ¿no? En esta primera, remarcar, como les decía, esta actitud de tener presente esta actitud de María, de agradecer lo que Dios va obrando en nuestra vida, ¿no? Tener este corazón simple, sencillo, capaz de reconocer su presencia y de alabarlo. Y ya también en esta segunda parte, como esta revolución también de Dios, ¿no? Que ya hace más referencia a lo que es el pueblo. Dispersó a los soberbios de corazón, a los poderosos de su trono. Este amor de Dios que se manifiesta en acciones concretas, ¿no? Que no quedan así en etéreos. Y esas acciones concretas de Dios cambian la sociedad para hacerla más justa. No es que queda, bueno, el amor de Dios y queda ahí, no. Nos llama también a un compromiso y a un actuar concreto. Y es interesante, ¿no? Como decía también Billy al inicio, todo el programa social que nos puede y que nos presenta, ¿no? Esta segunda parte también del Magnificat. Y ahí es un poco lo que también decía, ¿no? Como este resumen que decía Billy del Antiguo Testamento, de Samuel, de Job, del Eclesiástico, de Isaías, cómo va retomando María y tiene, bueno, Lucas lo pone en boca de María, ¿no? Esta capacidad también de leer la historia, ¿no? Haciendo memoria también de la intervención de Dios. Y también en el Nuevo Testamento, como que sigue en esta sintonía, ¿no? Esta revolución de Dios que siempre tiene esta preferencia por el más simple, por el humilde, por el que está al costado, por el que queda afuera, ¿no? Bueno, y hay distintos textos también del Evangelio en Lucas. Bueno, la oración del hijo pródigo, la oración del fariseo y el publicano, el que es más grande, que se comporte como el menor y el que gobierna como un servidor. Los últimos serán los primeros los últimos. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. También el himno de Pablo en los Filipenses, ¿no? Que expresa de una manera extraordinaria, ¿no? Esta potencia, la paradoja de esta potencia de Dios en la debilidad de la cruz, ¿no? Jesús que se despoja de su grandeza tomando esta condición de esclavo, ¿no? Y lo mismo Pablo en Corintios, que Dios elige lo que el mundo considera necio para confundir justamente a los sabios, ¿no? Como que está en esta sintonía, ¿no? Con este actuar de Dios, sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Después tiene una expresión, casi llegando al final, que auxilia a Israel su siervo, ¿no? Cuidó de su hijo y de su siervo Israel como cuidó de María su sierva. ¿Se ha fijado en la humillación de su esclava? También este verbo cuidar aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? El Espíritu que cuida de nuestras debilidades sale al auxilio, ¿no? Nos cuidan los ángeles. La solicitud por Israel es por consiguiente una característica de Dios. Lo fue efectivamente en los momentos más dramáticos del pueblo a lo largo de los siglos y no ha decrecido esto. Por eso también hoy tiene que ser una característica propia de cuantos sentimos como María y con María, ¿no? Y por eso la relación con Israel es una importante y valiosa piedra de toque en la vida de la Iglesia. Como el Señor cuida de Israel, su siervo, también la Iglesia y la humanidad deben cuidar de él. Deben seguir expresando de algún modo el amor de Dios a ese pueblo, a pesar de todas las dificultades y hasta los malos entendidos que esto pueda acarrear, ¿no? Y la relación del Señor con Israel
está inequívocamente en el corazón mismo del Magnificat. Y acá, bueno, también hago referencia a esto que decía Billy, ¿no? Cómo involucrarnos también en lo que el pueblo, en el medio del pueblo, ¿no? Y a veces nos puede traer como muchas dificultades, etiquetas, ¿no? Pero bueno, teniendo la certeza de que tiene que ver con esta actitud de Dios del Evangelio que nos invita, ¿no? Porque a Jesús también le pasó igual. Y esto también lo veíamos como un canto de esperanza, Magnífica, porque Dios sigue estando presente, Dios sigue actuando en nuestra historia, esta es la buena noticia, ¿no? Jesús ya desde ahora viene a consolar al pobre y al afligido, ¿no? Y esto se hace presente también a través de nuestras obras, a través de nuestro compromiso también como personal y como iglesia, ¿no? Frente aquellos más simples o aquellos que están, digamos, como que a veces quedan afuera. Como le decía, esta llamada a la acción. Se orienta a Dios, pero es un Dios que a la vez se orienta a los seres humanos. Un Dios que prefiere a los pobres y a los oprimidos de la tierra. Bueno, seguimos como con esta misma idea, ¿no? Esta misma característica, que por ahí nos parecían que hoy más que nunca, ¿no? Como que tienen que verse, tienen que notarse también nuestras obras en favor de estos pobres de la tierra y de los oprimidos, ¿no? Constantemente es un llamado que nos está haciendo la Iglesia a través también del Papa. Y en base, digamos, como a estas dos características que quisimos resaltar, hay muchas más, ¿no? Pero bueno, como esta invitación a ver en la semana, a ir rezándolas, una invitación más a nivel personal de reconocer las acciones de Dios en nuestra vida personal y comunitaria, pero poder decir dónde, cuándo, ¿no? ¿A qué nos empuja el darnos cuenta de este reconocimiento de este Dios que está actuando en nuestra vida? Y como una segunda pata, digamos, que nunca puede quedar afuera, bueno, también veíamos que por ahí nos puede llamar a una conversión pastoral, ¿no? Como comunidad, ¿qué invitación nos está haciendo también Magnífica, este texto? Y a partir de ahí poder escribir nuestro propio Magnífica, ¿no? En un momento de oración, que sería esta un poco la propuesta. Bueno, no sé si alguno quiere compartir algo, expresar algo. Por ahí son como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es muy rico el texto, tiene mucho, pero bueno, quisimos por ahí puntualizar algunas solamente. Es importante que nos ayude, digamos, a profundizar, a tener en cuenta todas estas cosas que vimos recién para nuestra propia experiencia de fe, ¿no es cierto? Esto de, por ejemplo, a mí me resonó mucho esto de ser esos pobres de Yahvé, ¿no? Esos Anawin, estos puros y sencillos de corazón, estos pequeños que confían en Dios, ¿eh? Nosotros posicionarnos también en ese lugar de pequeñez, de saberse necesitado y sostenido por Dios, el quien confía, el que depende activamente, ¿no? De Dios, el creyente. También somos aquellos que nos conmovemos ante las injusticias, que estamos llamados a comprometernos, que estamos... A mí me resonó mucho esto de ser dichosos por creer, ¿no? No solamente ella, sino nosotros hoy. Qué dichosos que somos de creer, ¿no? Y qué pocas veces valoramos, quizás, no siempre, pero a veces no valoramos toda esta riqueza que tenemos de fe, ¿no? De siglos de fe. Que nos sostiene también, así como en este cántico de María ella hacía como este cántico de Israel, bueno, también
hoy nosotros podemos hacer síntesis de todos los miles de años de historia que tenemos, ¿no? Y cómo Dios fue acompañando y sosteniéndonos durante toda la historia y en nuestra propia historia personal también. Entonces esto nos tiene que animar a ser como María, que dio este cántico de respuesta, ¿no? De alabanza a Dios y de agradecimiento a Dios. Bueno, también nosotros, por eso decíamos como tarea personal esto de crear nuestro propio Magnificat, nosotros que también, qué alabanza, qué agradecimiento podemos dar a Dios por todas las cosas, por todas las gracias, por todos los dones, por todo el acompañamiento que nos da, ¿sí? Por esa presencia que está constante en nosotros y por esto de sabernos hijos pequeños y confiados de Dios. Para mí eso es un don enorme. La invitación es justamente a reflexionar un poquito desde este lugar, ¿sí? A invitarlos a reflexionar desde la propia experiencia, cómo les llegó esto del Magnificat. Ah, de Lili. Lili, sí. Sí, Lili. No te escuchamos, ¿eh? Quizás mientras Lili se acomoda, otra persona que quiera compartirnos su experiencia. Ah, dale, Susana. Bueno, dos cositas. Una es que hay otra interpretación en el rastreo del texto del Magníficat, que lo encuentra, una exégesis que encuentra eso como ascendencia de Jesús en el libro del Génesis, en el capítulo 29 y 30, con el nacimiento de los hijos de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ¿no? Y de esos hijos de Jacob van a surgir las 12 tribus que después Josué les va a repartir la tierra prometida, ¿no? Excepto a Leví, que son los sacerdotes. En hebreo, los nombres que las madres le dan a los hijos de Jacob, el significado de los nombres coincide con el texto del Magnificat. Y es como que va marcando la ascendencia de Jesús. Es otra interpretación, aparte de todos los textos que mencionó el Padre, ¿no? Claro. Sí, otra la idea era como apuntar también a la experiencia, ¿no? Claro, y bueno, y después en otro aspecto, quienes se largan al camino, como María, para llevar el don de Dios, tienen que saber que dejan una huella. Todo aquel que sale a caminar, se lo proponga o no, deja una huella. Y el efecto sobre los demás se transmite del mismo modo que los círculos concéntricos que se arman cuando uno tira una piedra adentro de un estanque o al río, y estos círculos concéntricos se van extendiendo hasta que ya casi no parecen visibles para nosotros, pero la energía está, ¿eh? Entonces, el que sale al camino entrega algo de sí, algún don, en el caso positivo, ¿no? Y el contexto habla de una empatía, pero no se nombra precisamente la palabra, que recién aparece en la primera de Pedro. Y yo, leyendo a San Juan de la Cruz, él dice que la empatía es una recia y trabajosa cosa. ¿Por qué dice eso? Porque dice que es la tranquilidad de ánimo y la paz en las cosas tanto adversas como prósperas, y que hay que tener la casa sosegada. Es una metáfora del yo interior, ¿no? Tener la casa sosegada para que el otro encuentre un espacio de transformación y de crecimiento. Y cuando estaba leyendo esto,
no voy a leer todo esto, pero me acordé de la exhortación apostólica de Verbum Domini, Benedicto XVI, en el parágrafo 28, dice que en ese texto, en el Magnífica, resplandece la familiaridad de María con la palabra de Dios. Y dice que ella entra de esa manera en su propia casa, refiriéndose a su yo interior, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios, la palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Qué lindo. Después, Bueno. termino, son 2 renglones más. Al final del parágrafo dice que nosotros podemos ser modelados como María por la palabra, ¿no? Y lo impactante es todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora, a Tal cualquiera cual. de nosotros, en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Hermoso. Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Espero que Lili esté lista. Sí, Lili. Sí. Bueno, voy a hablar un chiquitito nada más sobre la visita de María a Isabel, que es un acontecimiento común, podríamos decir ordinario, lleno de detalles simples y propios de la gente sencilla. Y lo extraordinario de este cuadro es que Dios se vale justamente de esa sencillez para actuar en la historia humana. María es dichosa por creer, como dijeron, ¿no? Porque ella cree en el anuncio de la mayor promesa de Dios a su pueblo elegido. Y entonces su alma canta. Su alma canta esa fe que revela la identidad profunda de Dios, que revela su misericordia, la gracia con que Dios la trata a ella y a su pueblo. Entonces, la promesa de Dios cumplida en su vida se convierte en promesa para su pueblo. Entonces canta, María canta a Dios por lo realizado y por un futuro que comienza a realizarse y que se va gestando y se hace presente. Alaba a Dios que es misericordioso y al mismo tiempo es poderoso y que está dispuesto a cambiar la realidad de injusticias que vive ese presente de su pueblo, ¿no? El cántico habla de la humillación de los soberbios, de la exaltación de los Cabana. humildes. Buenísimo, ¿Perdón? Lili. Gracias. Hermoso. Sí, es en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? De esta propia experiencia de María que también la podemos vivir nosotros hoy, ¿no? Ana, ¿vos querías decir algo? Yo quería hacer una oración en realidad, pedirle a María que me ayude a conocer la palabra como ella la conoció y la vivió, porque en el Magnífica lo que ella nos muestra es que conocía la palabra de Dios, que la había meditado y que se dejó influir y educar por ella. Entonces le pedíle a María que me ayude a conocer y a dejarme influir y educar por la palabra de Dios. Gracias, Ana. Silenciate que hace un ruido tremendo. Ahí está. Otra persona que quiera compartir, que no, a ver, vamos a hacer alguien que se anime. A ver, Roxana, dale. Hola.
A mí Hola. el Magnificat me habla desde la alegría. Yo lo vivo como que María estaba tan contenta y tan feliz que se expresó a través de este canto, ¿no? Y que está bueno leerlo y releerlo, sobre todo cuando uno pierde un poquito la fe, podría decirse, o está como medio desesperanzado, ponerse en el lugar de María y, como decía Lili, ¿no? Este encuentro tan sencillo entre Isabel y María y el sí de María en la Anunciación sin pensarlo, ¿no? Sin dudar. Eso es lo que me llena a mí de este canto. Gracias, Roxana. Gracias. ¿Alguien más que se anime? ¿Algún valiente que hasta ahora nunca haya participado y se anime a, a compartirnos qué le resuena de esto? ¿No? Yo una cosa que me quedó resonando, ¿no? Más Sí, allá sí dale. de lo que compartimos y eso, ¿no? Como ver a esta María, esta figura de María, ¿no? Como involucrada con su pueblo, ¿no? Cómo era consciente también de lo que vivían, de la acción de Dios también en ella, primero, para poder después reconocerla también en los otros, ¿no? Entonces también todo este camino primero interior, espiritual, de ver la obra y de reconocer la obra que Dios fue haciendo en ella para poder después reconocerla en el pueblo. Y también esta familiaridad, ¿no? Que decían, bueno, con el tema de la escritura, ¿no? Esta apertura a la acción de Dios y a dejarse cuestionar, a dejarse transformar también, ¿no? En este sentido, ¿no? Y vivirlo sí desde esta mirada de creyente, de creer. Wanda, ¿querías decir algo? No sé si decir, pero yo siempre pienso en mi historia personal. Sí. Me gusta contarla mucho, pero yo siempre tomé ejemplos siempre fue mi camino la Virgen y las escrituras, lo que incluso mis padres siempre me fueron metiendo las escrituras, nos leían la Biblia, en vez de leer un cuentito a la noche, nos leían pasajes de la Biblia, la historia de José, la historia de un montón de cosas que yo las escuché a los 10 años, y cuando me tocó a mí decidir, cuando me casé, cuando me tocó decidir, me caso con un argentino, me voy a vivir a Argentina, o hago que el argentino se vaya a vivir a Chile, a mi país. O sea, yo estaba muy cómoda ya, kinesióloga, trabajando en un hospital con cargo de kinesióloga, bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía todo, ¿viste? Todo lo que vos tenés, parroquia, esto, canto, coro, acá, allá, actividad. Y yo tenía que decidirme. Entonces mi mamá me dijo, tu pueblo será mi pueblo, tenés que escuchar, tenés que ir donde vive tu marido. O sea, hasta la jueza en el registro civil nos dijo, fue muy cómico, porque la jueza dice, la esposa asentará su domicilio en el lugar de su esposo, algo así, una cosa como que ya me lo decía, ¿viste? Bueno, la cuestión es que había que decidirse, me decidí por venir yo acá y no desarraigarlo a él, que bueno, tampoco no tenía mucho acá, porque el papá era viudo, se había casado de nuevo, ni siquiera vivía acá con él vivía solo. Entonces, bueno, yo tuve que venirme acá con todo lo que implica eso, en el tiempo del Bigle, en el tiempo que a mí me hacían, yo iba a hacer una compra y me trataban como la que estaba iniciando una guerra por unas 3 islitas del canal de Bigle. O sea, todo eso a mí me tocó vivir y seguir y estar sola, sin abuelos, sin suegros, sin nada, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre ubiqué el camino de la Virgen y siempre fui con el Magnífica, con mis cantos, y me fui acomodando a esta vida, a este país, que ya vivo 40 años, o sea, no sé, viste, si no volvería a Chile, menos ahora con lo que está pasando, pero son muchas cosas donde yo siempre he elegido
y he ido por el camino. O sea, yo siempre digo, ¿qué camino me muestra? ¿Qué es lo que quiere? O sea, se me abre una puerta, se me abre un camino, o lo rechazo o lo sigo. Es eso. Para mí, el canto de la Virgen y la visita a su prima Isabel es lo máximo. O sea, San Lucas es lo máximo para mí. Ahí me baso. Y te cuento que cuando yo era chica, antes, hasta la confirmación, cuando me confirmé, yo era todo Jesús, era Jesucristo, Jesús, no me hablen de la Virgen, no, la Virgen es la mamá de Jesús, listo, ya está. Pero para mí era todo Jesús, yo era, viste, paz y amor, pero Jesús con Jesús, era una cosa media hippie de Jesús. Pero de repente la conocí a la Virgen, bueno, empecé a estudiarla un poco más, y ahí me enamoré de ella, pero bueno, siempre como la gran educadora, la transformadora y la que te lleva por el camino a Jesús. Eso. Claro. Qué bueno, gracias Wanda, gracias por compartir. Esto último que dijiste es muy importante, ¿sí? De todos modos, siempre hay que tener una mirada cristocéntrica, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Por ahí a veces nos confundimos en los cultos y todo eso, pero bueno, se trata también de ir educándonos, ¿sí? En la verdadera devoción a María, ¿sí? Así que muchas gracias. Bueno. Terminamos. Lili, ¿querés decir otra cosa más? Sí, sí. Sí, una cosita que me parece muy importante, chiquitita, ¿no? Pero importante. Yo creo que el Magnificat nos anima a ser decididos y comprometidos como María y a no quedar enredados en las trampas de este tiempo y de este presente que son muchas, ¿no? Que nos llama también a la plena certeza de que Dios va a intervenir en favor del pobre, del desvalido, del marginado, pero que no trabaja solo. Dios no trabaja solo y nos llama, ¿no?, a colaborar en la construcción del reino. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Nos llama el Magnificat también nos llama a confiar en la providencia de Dios, tanto en la providencia como en la construcción del reino, y a dejar la pasividad y la resignación para ser verdaderos protagonistas en el generoso servicio a los demás. Entonces, somos llamados a ser responsables y conscientes de que no es posible, no se puede separar de ninguna manera el don de la tarea. Esto nomás quería agregar. Gracias, Liliana. Bueno, no sé si quieren cerrar o si alguien más quiere decir algo. Cerramos entonces. Billy o Nati. No sé, Billy, vos si querés decir algo, cerrar vos. No, a ver, yo creo que ya se compartió mucho y creo que lo rico también fue eso, ¿no? Yo no agregaría más, porque hay mucho más para decir, pero no agregaría más. Simplemente recordar, en cosa práctica, el miércoles que viene vamos a, ya no un ámbito bíblico, pero vamos a tratar de ver algunas cositas que Pablo VI nos puede ayudar a también descubrir y madurar de la Virgen María, ¿no? Sobre todo quizás fue una figura que, como pocos, al menos en este último tiempo, descubre en María ese rostro de iglesia también, ¿no? Ese gesto maravilloso de proclamar la madre de la iglesia, con todo lo que implicaba teológicamente, pero sobre todo como mensaje, ¿no? El miércoles a las 7:30, después de la misa, otro Zoom para tratar de ver algunas cositas de la Virgen en Pablo VI. Bárbaro, genial. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a todos. Gracias No, simplemente a todos. eso, y bueno, que
pedir también esta gracia, ¿no? De que podamos siempre más poder confrontar nuestra vida con el Evangelio, con la palabra y la palabra con nuestra vida, ¿no? Para que eso que pensamos, eso que sí, reflexionamos así como que de a poquito vaya descendiendo al corazón y se puede ir transformando en nuestra vida, ¿no? En la vida concreta, así de Es esta. cierto. Es como este deseo, ¿no? Porque bueno, la finalidad de profundizar en la palabra es justamente eso, que nuestra vida sea un reflejo de la palabra y sea movida, ¿no? Por la misma palabra. Así que bueno, Y acrecentar la seguir fe. caminando. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias a chicas, y ustedes. Bien, gracias, bien. Padre Muchas Billy. gracias. Chao. Gracias. Gracias. Un Nos vemos. saludo para todos. Gracias, Billy. Adiós. Chao. Gracias, Chao, Natalia. Gracias, Chao. Ana. Gracias. Chao. Chao, chao. Ana, chao, Billy. Motorola. Chao a todos. Chao. Chao, Chao, gracias. Chao, Gabriel. Chao, Billy. Chao, chicos. Chao, Un Carolina. abrazo para todos y nos hablaremos en otro momento. Chao, Chao, Isabel. Isabel. Muchas Isabel. gracias. Un Chao, abrazo Padre. grande para todos. Qué bueno. Gracias, Isabel. Igualmente. Chao, Tenés Ana. tenés Chao. que ¿Por qué poner no? finalizar la reunión, Billy. Sí, ya sé. Chao, Ana. Hasta que no ponen los A él o a salimos. mí. Váyanse, La que No no sabemos la pagué salir. fui yo. váyanse. No, es que no sabemos salir. No podemos salir. No podemos. ¿No? No podemos salir. No, cada uno Chicas, tiene os su doy un tiempo. cariño yo grande porque debo ser yo la que os tengo enganchada. Bueno, chao.